Editorial Acti. Activando conocimientos y transformando tus ideas. Estamos en el tema de circuitos eléctricos, asociación de condensadores. Resolveremos el siguiente ejercicio. 3 condensadores de 2 microfaradios, 2.5 microfaradios y 10 microfaradios están conectados en serie a una batería de 300 voltios. Encuentre, inciso A, la capacidad total, inciso B, la carga sobre cada placa de los condensadores, inciso C, el voltaje a través de cada condensador. Como vemos en la gráfica, vemos los condensadores conectados en serie a una batería de 300 voltios. Entonces nos piden calcular la capacidad, el voltaje y las cargas de cada uno. Entonces, primero verificamos los datos que tenemos. Nos dan las capacidades. Capacidad 1, que es igual a 2 microfaradios. También nos dan la capacidad 2, que es igual a 2.5 microfaradios. La capacidad 3 es igual a 10 microfaradios. Y también nos piden calcular la capacidad total, que va a ser nuestra incógnita. Nos piden calcular la carga total, el número de cargas, carga 1, carga 2 y así sucesivamente, también es nuestra incógnita. Y el voltaje 1, voltaje 2 y el voltaje 3, que también es nuestra incógnita. Entonces, como nos dice que está en serie, la fórmula general de la capacidad es igual a 1 dividido entre la capacidad total, va a ser igual a la sumatoria de las capacidades, 1 dividido entre la capacidad 1 más 1 dividido entre la capacidad 2 más 1 dividido entre la capacidad 3. Eso es cuando estamos en serie. Entonces reemplazamos datos. Tenemos que encontrar la capacidad total, que va a ser igual a la capacidad 1, que es 2 microfaradios, más 1 dividido entre la capacidad 2, que es 2.5 microfaradios, más 1 dividido entre la capacidad 3, que es 10 microfaradios. Entonces, resolviendo, vamos a tener capacidad total. Aquí podemos sacar máximo común divisor, que va a ser igual a 10. Vamos a resolver la parte numérica sabiendo que estamos trabajando en la misma unidad, microfaradios todo, y al último vamos a tomar en cuenta la unidad. Entonces decimos 10 dividido entre 2 son 5, 5 por 1, 5, más 10 dividido entre 2.5 es igual a 4, 4 por 1 es igual a 4, 10 dividido entre 10 es 1 por 1 es 1. Entonces esto va a ser igual a 1 dividido entre la capacidad total, 5 más 4 más 1 es igual a 10, dividido entre 10. 10 dividido entre 10 es igual a 1. Vamos a tener 1 dividido entre la capacidad total igual a 1. Entonces la capacidad total pasa al otro miembro a multiplicar y vamos a tener capacidad total va a ser igual a 1 microfaradio. Ahora sí tomamos en cuenta la unidad que habíamos dejado en esta parte. Como sabemos que 1 microfaradio es igual a la capacidad total
decíamos que un microfaradio es igual a 1 por 10 a la menos 6 faradios. Vamos a dejar en faradios la unidad de la capacidad total porque vamos a resolver para el inciso B e inciso C y utilizaremos esta unidad. Continuando, en el inciso B nos piden calcular la carga sobre cada placa de los condensadores. Recordemos que para los condensadores, cuando están conectados en serie, las cargas son igual todas las cargas. Entonces bastará encontrar una carga y tendremos el valor de todas las cargas. En este caso tendremos el voltaje total va a ser igual a la carga total dividido entre la capacidad total, porque ya habíamos calculado la capacidad total y tendremos la carga total la que vamos a calcular, y el voltaje total nos dan como dato que es 300 voltios. Entonces simplemente despejamos carga total, va a ser igual al voltaje multiplicado por la capacidad total. Reemplazamos datos y vamos a tener la carga total. El voltaje total, que es de 300 voltios, multiplicado por la capacidad total que habíamos calculado, que es 1 por 10 a la menos 6 faradios. Resolviendo tenemos la capacidad total, que es igual a 3 por 10 a la menos 4 coulomb. Voltio por faradio es igual a coulomb. Entonces, como sabemos que la carga total va a ser igual a la carga 1, es igual a la carga 2 y es igual a la carga 3. Tenemos el inciso B contestado. Vámonos al inciso C, que nos pide el voltaje a través de cada condensador. Entonces nos piden el voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Vamos a partir nuevamente de la fórmula general, que nos dice que voltaje es igual a la carga dividido entre la capacidad. Entonces decimos voltaje 1 va a ser igual a la capacidad 1 dividido entre la capacidad 1. Voltaje 1 va a ser igual a la carga 1 dividido entre la capacidad 1. Reemplazando datos tenemos voltaje 1 va a ser igual a la capacidad, que es igual a 2 microfaradios. La carga 1, que es igual a 3 por 10 a la menos 4 por 10 elevado a la menos 4 coulomb, dividido entre la capacidad 1, que es 2 por 10 a la menos 6 faradios. Y vamos a tener igual a 150 voltios. Tenemos el voltaje 1, el voltaje 2, de igual manera tenemos la carga es la misma, 3 por 10 a la menos 4 coulomb, dividido entre la capacidad 2, que va a ser igual a 2.5 por 10 a la menos 6 faradios. Resolviendo tenemos 120 voltios. Vamos a tener el voltaje 3, que va a ser a la carga 3, que es 3 por 10 a la menos 4 coulomb, dividido entre la capacidad 3, que es 10 por 10 a la menos 6 faradios. Resolviendo tenemos 30 voltios. Entonces tenemos los tres voltajes de los condensadores. Tenemos el inciso C. Editorial Acti. Activando conocimientos y transformando tus ideas.